Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Reconózcalo, cáctelo. Siento tu caminar, esté sensible a él. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi voz te alabaré, con mi voz te adoraré, te adoraré. Mi milagro, y sé que transformado yo seré. Con mi voz te alabaré. Sí, Señor, con mi voz te adoraré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Levante su mano, mis hermanos, reconozca la presencia del Señor. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, aleluya, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, aleluya. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi voz te alabaré.
cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo. Por lo que has decidido, ya no queda mucho tiempo. De peregrinar. Aleluya. Sí, Señor. De nuestro amado, viniendo a nuestro encuentro, caminaré este sendero, caminaré este sendero, tras los pasos del oír, tras los pasos del oír, quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino viva en mí, caminaré este sendero, caminaré este sendero, aleluya, tras los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Aleluya. Este camino tiene pruebas. Este camino tiene pruebas. Contra el enemigo. Pero su Espíritu Santo, aleluya, nos llevará hacia el amor perfecto. Aleluya. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo. Ya el tiempo no es más, hermano. El Señor espera por usted y por mí. Aleluya. De nuestro amado. Oh, sí, Señor. Oh, caminaré este sendero. Caminaré este sendero. Tras los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino viva en mí, caminaré este sendero, caminaré este sendero, aleluya, tras los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino viva en mí. Este camino tiene pruebas, hermano. Este camino tiene pruebas. Pero el Señor ha prometido dar la victoria. Eso es su Espíritu Santo. Nos llevará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo, hermano. Ya no queda mucho tiempo.
de nuestro amado, viniendo a nuestro encuentro. Ya no queda mucho tiempo, hermano y hermana. Ya no queda mucho tiempo. Olvídese de su ser. Clámelo a Él. Permita que Él descienda, hermano y hermana. De nuestro amado, viniendo a nuestro encuentro. Caminaré este sendero. Caminaré este sendero. Tras los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Aleluya. Caminaré este sendero. Caminaré este sendero. Tras los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino vive en mí. Y amor divino vive en mí. Y amor divino vive en mí. Amén. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a darle un aplauso al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, y amigos que nos oyen. Mi nombre es Albina Pineda, me congrego en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona, y vengo a dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo llegó a mi vida. Bueno, el Señor llegó a mi vida de una manera especial, aunque en mi familia y en el hogar donde vivía ninguno teníamos algo firme de lo que es religión. Nada más era de boca porque así nos acostumbrábamos. Y no tenía ningún fundamento en lo que era así evangélico, católico, nada. Para mí no, realmente vivía era de que hay un Dios y vive en el cielo. Eso era lo que yo entendía. Luego, cuando ya fui creciendo más, pues vivía en una casa donde ahí llegaban personas a visitarnos que eran religiosos y nos trataban de hablar de la palabra, pero nunca se lo aceptaban, y yo nunca se lo aceptaba tampoco. Luego, ya más adulta, llega un hermano a visitarme y él lo acepté que fuera a visitarme. Y me fue explicando la Biblia, cómo se leía, cuáles eran las concordancias. Y así sucesivamente fue entendiendo. Fue la primera vez que en verdad leo la Biblia con un fundamento y voy entendiendo un poco más qué es lo que el contenido, el valor y la vida que tiene esa palabra. Él me fue explicando y luego, cuando siempre abría el Nuevo Testamento, el Señor me llevaba a ver a la crucifixión del Señor Jesucristo, y siempre que lo leía, eso yo lloraba y lloraba, y entonces yo decía, ¿y por qué me salen tantas lágrimas? Porque yo lloro tanto cuando estoy leyendo esto.
era que ya Dios había empezado a lidiar en mi corazón. Luego el hermano me invita precisamente para el tabernáculo donde me estoy congregando. Pasaron varios tiempos, allí no tomé ninguna decisión. Luego en el 2004 vine otra vez porque me recordé que voy a ir a visitar el tabernáculo, venía con un propósito. Y luego el Señor empieza a describirme mi vida tal cual como yo era. Y realmente eso me sorprendió demasiado porque nunca llegué a visitar una iglesia por la comunidad, a pesar de que me invitaban. Yo rechazaba eso porque yo decía, no, es que me conocen como yo soy y yo no voy a visitar estas iglesias por acá. Y mejor me voy para Barquisimeto, que está bien lejos la iglesia, y allí yo fui a visitarla. Luego cuando llego acá empieza la predicación y bueno, y luego que me sentía como nerviosa porque ¿y quién le dijo al pastor? Porque fue lo primero que se me vino en la mente, porque no conocía la manera de yo trabajar con el individuo. Y yo digo, ¿quién le dijo al pastor todo como yo soy? Y eso empezó a latir mi corazón y empezaba a llorar y yo, pero bueno, ¿por qué estoy llorando? ¿Y ahora qué me pasa? No entendía porque todo estaba como revuelto dentro de mí y hasta que me fui, no tomé ninguna decisión, pero sí esa palabra me martillaba durante la semana. Luego regresaba el próximo domingo y el Señor seguía con el tema y él, como a mí me gustaba decir las cosas cara a cara, pues el Señor también, a él le encanta decirnos las cosas cara a cara y él me dice que nadie le ha dicho al pastor, sino que el que te conoce se llama Jesucristo y él es el que te está diciendo lo que tú eres. Eso me sorprendió más porque, imagínense, el pastor no me conocía y ninguno de los hermanos que estaban en ese momento me conocían y realmente el Señor me estaba hablando y eso cada vez que salía una palabra, eso le daba muy fuerte a mi corazón, hasta el punto de que las lágrimas me salían que parecían unos cristales. Era muy fuerte para mí. Y bueno, pasaron ya varios domingos hasta que un domingo fue muy fuerte la confrontación el Señor conmigo y me dijo que si yo salía del tabernáculo de este lugar sin tomar una decisión, ya no era responsabilidad del Señor, sino mía, porque ya Él me estaba declarando que ya la decisión era mía, porque después de que diera un paso, ya lo que me esperaba era la muerte. Y sin embargo, no tuve el valor de pasar y tomar una decisión. Fue después de un próximo domingo que regresé y otra vez el Señor siguió lidiando conmigo, diciéndome mi condición, describiéndome. Y ya me parecía que me iba a dar un infarto de todo lo que el Señor me decía. Y no hallaba cómo levantarme de allí porque el pastor estaba predicando. Pero yo sentía que el lidiar del Señor era muy fuerte. Luego cerré mis ojos y le dije, bueno, Dios, usted me está mandando que tome una decisión, pero yo no me puedo levantar de acá. Yo me siento que tengo una atadura, no sé, me siento como amarrada en esta silla. Y allí mismo vi que efectivamente yo me vi unas cadenas que me tenían amarrada en la silla. Y yo le dije, bueno, si usted no me levanta de aquí, yo no me voy a levantar. Y eso enseguida vi que llegó alguien y me tomó de la mano y me levantó, sin importar que el hermano estuviera predicando. Él me llevó hasta el altar
y allí ya estaba llorando. Luego el pastor dio el anuncio al diácono que me atendiera, y él me dijo que te quería, y yo le dije que quería aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y desde ese momento le empecé a servir al Señor. Ya la gloria y la honra sea para Él. Tengo 18 años sirviéndole y le doy las gracias pues por todo lo que ha hecho en mi vida. Y usted, amigo o persona que puede estar apartada del Señor y esté allí, que sabe que Dios le está hablando en su corazón, usted siente y está llorando, pero usted no se siente con esa disposición de dar ese paso, yo le aconsejo que sea obediente, porque el Señor lo que quiere es el bien para nosotros. Que Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Una iglesia engañada. Gloria al Señor. Gracias le damos una vez más a nuestro Señor por estar en este lugar y ustedes ahí escuchando, oyendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, que es la que nos puede edificar, la que nos puede quitar todo lo malo que nosotros podamos tener en nuestro espíritu, en nuestra vida. La sangre de Jesucristo es la que puede hacer algo por nosotros cuando Él dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias le damos al Señor por estar una vez más frente a estas cámaras para llevarle la palabra del Señor. Y ustedes que están ahí oyendo, ¿verdad? Es bueno examinarse uno mismo cuando la palabra se expone, porque recuerde que Dios viene y vivifica su palabra. Cualquier pensamiento contrario a la palabra del Señor, pues sencillamente Él lo echa a un lado, porque Él viene es a darle vida, es a su palabra, en aquellos que le creen, en aquellos que por tantas circunstancias que hemos pasado, vivido, alrededor de pecados, de tantas cosas, a pesar de todo eso, usted se ha mantenido firme, usted le cree al Señor, usted se mantiene limpio, porque el Señor lo ha limpiado con su palabra. El Señor dijo, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces le damos gracias al Señor. Bueno, quiero que leamos el capítulo 8 del libro de los Hechos, hasta donde el Señor nos dirija a leerlo, pues ahí lo leemos, leemos entonces el capítulo 8 del libro de los Hechos, y dice así en el nombre del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron
allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Dios bendiga su palabra, y vamos a tener un momento de oración para que el Señor pues abra nuestros labios y Él enseñe lo que está aquí escondido aquí en esta escritura, y Él pueda revelar su palabra ante nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos, Señor, abrir esta escritura, abrir esta Biblia, Señor, en el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque sencillamente tú usaste a los hombres allá, Señor, tus apóstoles, tus vasos, como hoy lo estás usando también, para que tus pensamientos sean expuestos y conocidos, Señor, porque tu palabra dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas que han de venir. Esa es una promesa para hoy, Señor, porque aquí está el Espíritu de verdad en la tierra hoy, diciéndonos, Señor, tu verdad, diciéndonos, Señor, aquellas cosas que estaban escondidas durante siglos, y Señor, tú llegaste en este tiempo porque tú prometiste restaurar todas las cosas, Señor, y aquí estamos en esta hora, porque tu palabra ha sido cumplida, tu Espíritu ha ungido tu palabra en hombres y mujeres, y Señor, la restauración de todas las cosas, Señor, está llevándose a cabo, porque tú estás aquí en la tierra, Señor, trayendo, Señor, esa bendición, Señor, de nosotros. Gracias te damos, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que enriquece y no añade tristeza. Simplemente, Señor, que ella, Señor, nos ayuda a estar, Señor, siempre en pie y luchando en contra, Señor, de tantas cosas malas que podemos ver, tanta hipocresía, tanto, Señor, incredulidad, tanto falsedad, Señor, porque tu palabra habla, Señor, de que nosotros conocemos, y tu palabra lo dice, Señor, que hay vid falsa y vid verdadera. Pero sabemos, Señor, que tu palabra es la que vive y permanece para siempre, y que esa vid verdadera, Señor, es la que va a estar, Señor, siempre en nuestras vidas, sabiendo, Señor, que tú eres grande y poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que abras tu palabra, Señor, y enséñanos lo que está aquí escondido. Gracias te damos por tu palabra. Ahora bendice a los que también están oyendo y viendo, Señor, que tu palabra sea expuesta y abierta ante sus corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, te damos. Bien, sabemos pues que el tema que quiero exponer, ¿verdad?, es bastante, vamos a decir, usted lo puede analizar y ver que verdaderamente nosotros podemos ver que hay mucho engaño, y cuando este hombre, ¿verdad?, que quiso, vamos a decir, recibir un don de Dios para ganar dinero y estar al lado de los apóstoles, para entonces tratar de ganar dinero, ¿verdad?, con la imposición de manos, para como que
eso fuera cualquier cosa. Entonces, nosotros quiero tomar el tema, ¿verdad? Cómo ese hombre con sus artes mágicas podía engañar mucha gente, la palabra lo dice, ¿verdad? Que él había engañado mucha gente en Samaria, haciéndose pasar por alguna persona grande, porque la verdad no había llegado. El Señor todavía, ¿verdad? No había llegado la verdad a esa población y él tenía engañada a toda la gente. Y vemos por las Escrituras, pues, que este hombre quiso tener un don de Dios y engañar a los apóstoles, creyendo que era el hombre el que estaba haciendo eso, cuando el Espíritu Santo era el que lo estaba haciendo, y pues fue desenmascarado. Y allá estamos hablando de ese hombre, ¿verdad?, que tenía sus artes mágicas. Pero hoy la gente ha sido engañada con la Biblia en la mano, porque ha sido enseñada mal. Han predicado muchas veces un Cristo histórico, un Cristo que viene y va a ser, pero no predican un Cristo que ha resucitado y que está hoy en la tierra, declarando sus verdades, para que el pueblo no sea engañado, como este hombre que usaba sus artes mágicas para engañar, y a muchos había engañado. Y cuando él vio, ¿verdad?, que estos hombres, los apóstoles, imponiendo las manos, recibían el Espíritu Santo, y él mismo, ¿verdad?, cuando quiso hacer o engañar a los apóstoles, entonces el Espíritu Santo pues sencillamente leyó su corazón y no era sincero, sino que quería, ¿verdad?, hacer pues el don de Dios un negocio, como muchos hoy lo están haciendo. Entonces vemos cómo el engaño está hoy aquí en la tierra, y el engaño está con Biblias en la mano, no con artes mágicas, sino que hibridando la palabra de Dios. O sea, el Señor les dijo a aquellos religiosos en su día: ustedes han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones. ¿Cuántos dogmas y denominaciones, organizaciones no hay hoy engañando la gente con la Biblia en la mano? ¿Por qué? Porque sencillamente han transgiversado la palabra de Dios. Han colocado la palabra de Dios donde no debe colocarse, en el tiempo que no debe colocarse, y también predicando la palabra de la manera, ¿verdad?, que les conviene, para hacer como este hombre, ganar dinero. Entonces, la razón que se ha pertenecido a estas organizaciones, porque yo no creo que la organización del cristianismo es bíblico. Yo creo que no es bíblico, y eso es lo que trataremos de hablar, ¿verdad?, en esta hora. Intentar por la gracia de Dios comprobarle que no es bíblico, no es ortodoxo el tener alguna organización, porque el Señor no habló de organización. Él habló de sí mismo como la palabra hecha carne aquí en la tierra. Y en primer lugar llamamos eso religión. Y la palabra religión es una cubierta. Significa cubrir algo. Entonces Adán tuvo una religión, pero él ciertamente la hizo él mismo, de hojas de higuera, y no funcionó. Él hizo su propia teoría y trató de hacer un camino de escape para encontrar la salvación en algo que él mismo había hecho, y Dios la rechazó. Desde Adán hasta el orden de la última organización, nunca ha sido, y por la gracia de Dios, lo comprobaremos hoy por medio de la Biblia, la religión fue una cubierta. Adán se hizo él mismo una cubierta de hojas de higuera. Él mismo la hizo para tratar de hacer algo él mismo. Pero le fue inútil, no podía hacer, porque él por sí mismo no podía regresar a su condición original. Ya él había caído, se necesitaba entonces
un cordero perfecto para hacerlo regresar a su condición original. Él por sí mismo no podía. Él se hizo una cubierta por sí mismo, creyendo que podía cubrir su pecado con una cubierta, o sea, con una religión, con una organización, con una denominación, cuando la Biblia usted la abre y no habla nada de organizaciones. El Señor, cuando estaba aquí en la tierra, Él no se identificó con ninguna de las organizaciones que habían en su época. Aquí en la tierra, Él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, ahí está Juan, capítulo 1. El verbo se hizo carne. No que el verbo eran 3 personas, sino que se hizo carne. Era el mismo Dios, hombre, aquí en la tierra, ¿verdad? Identificándose a sí mismo, porque el unigénito fue el que declaró quién era Dios. Entonces ahí estaban las características de Dios. Usted ve a Jesús, ese era Dios en carne. Pero Dios requería muerte, una expiación por lo que Adán había hecho. Dios requería era sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces se necesitaba una expiación. Y hay toda una vasta diferencia entre la religión y la salvación. La salvación, la religión es una cubierta. La salvación es un nacimiento, un don de Dios. La salvación es un nacimiento, un don de Dios, y no puede ser logrado por ningún hombre o ningún grupo de hombres. Es un individuo el cual Dios le trae este don. Y estos dones de vida eterna fueron ordenados por Dios para cada individuo antes que tuviéramos un mundo. Según las Escrituras, la Biblia dice en Apocalipsis que el anticristo que iba a venir sobre la tierra engañaría a todos los moradores de la tierra. Estamos hablando de un engaño como aquel hombre engañó a aquella gente allá en Samaria, pero cuando llegó la verdad, como decía un hermano, ¿verdad? La verdad tiene los pies más largos y alcanza la mentira, entonces la descubre. Y cuando llegó la verdad, con aquellos hombres que Dios manifestó su poder a través de señales y maravillas, entonces se dieron de cuenta entonces que el hombre era un engaño. Lo que le tenía como hoy, la verdad sobrepasará la mentira y el engaño, y los hijos de Dios se darán de cuenta del engaño en el cual el hombre los ha llevado, y Dios tiene algo para que ellos abran los ojos y se den de cuenta que han sido engañados con una Biblia en la mano. Y le damos gracias al Señor porque en realidad esa era una promesa que el Señor tenía para este tiempo. El libro de Joel dice, yo restauraré todas las cosas. Entonces, Dios ha prometido una manifestación de los hijos de Dios para llevarnos entonces a nuestra condición original cuando el hombre era aquí, un Señor en esta tierra o un pequeño Dios, porque Dios le dijo, enseñoréate, multiplícate y subyuga la tierra. Entonces quiere decir que el hombre había caído de una condición en la cual Dios originalmente lo tenía como un pequeño Dios aquí en esta tierra, y él por sí mismo no quería regresar, porque recuerde, la que fue engañada fue Eva, pero Adán conscientemente hizo lo que tenía que hacer, porque él sabía que ya Eva había caído y él también entonces cayó junto con ella, pero él conscientemente supo lo que iba a hacer y las consecuencias que podían ser al desviarse del plan de Dios original, que era
¿verdad? Que ellos se mantuvieran en la palabra, porque Él les dijo, el día que coman de ese árbol, ese día morirán. Y cuando Dios habla, eso es respeto porque Él cumple lo que dice. Dios es infalible. Entonces, las organizaciones y la religión, eso no es de Dios. Eso es del hombre, por más inteligente que sea, por más teólogo, por más que haya estudiado. Nosotros sabemos que se necesita el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el nuevo nacimiento para que usted sea guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, si Él es Dios del todo, Él tiene que ser infinito. Y si Él es infinito, Él no puede ser infinito sin ser omnipotente. Y Él no puede ser omnipotente sin ser omnipresente. Él no puede ser omnipresente sin ser omnisciente. Así que todo eso lo hace a Él un Dios. Y así que Él conocía el fin desde el principio. Él sabía quién querría y quién no querría. Y Él sabía que muchos querrían. Así que Él envió a Cristo para hacer una expiación para aquellos que vendrían. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede tener algo que ver con ello. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado, tiempo pasado, Jesús dijo, todo lo que Él me ha dado, vendrá a mí, ninguno puede venir si mi Padre no le trajere. Todo está en el conocimiento de Dios. Entonces, si el Espíritu no lo lleva a la palabra, pues usted no puede entenderla, no puede ver qué es lo que Dios quiere decir allí. Entonces, volviendo a la restauración, el Señor prometió una restauración y aquí está en pleno desarrollo ante nuestros ojos lo que Dios prometió para esta hora, la restauración de todas las cosas. El hombre cayó en su condición original, allá en el huerto del Edén, y la doctrina que Jesucristo predicó y predicaron los apóstoles cayó en el concilio de Nicea, allá en el año 350, 325, después de la muerte del Señor. Como lo sabemos, la Escritura nos dice todo. Y como hemos repetido, y lo volvemos a decir, busquen los evangelios a ver qué apóstol bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno. Usted puede venir y traerme la Biblia suya abierta y me muestra y me dice cuál de los apóstoles bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de una restauración, estamos hablando de una caída que cayó el hombre desde el principio y estamos hablando también de la caída de la doctrina que el Señor comenzó al principio y le enseñó a sus discípulos y los discípulos siguieron y dijeron, hicieron lo que el Señor Jesucristo les dijo y Él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis y entonces ellos lo hicieron y vemos aquí la exposición de la palabra que hemos leído cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dijo a Pedro, la falla que tenía ese hombre, ese Simón el mago en su corazón, fue el Espíritu Santo el que lo dijo, ¿no? No fue Pedro, Pedro era un hombre, pero él ya tenía el Espíritu Santo y entonces le dijo la falla que tenía su hombre en su corazón, que él quería tener un don de Dios para ganar dinero y entonces él le dijo que eso no podía ser. Entonces, ¿qué pasó con ese hombre? Ojalá que eso que ustedes digan, oren a Dios para que eso que ustedes están diciendo no venga sobre mí. La Biblia no declara si llegó o no llegó, no lo dice, pero nosotros sabemos que el hombre tenía unas intenciones diferentes en su corazón. Él no quería imponer las manos para que sean el Espíritu Santo para que fueran unos cristianos, sino para ganar dinero. Oiga bien usted, ¿verdad?, que su conducta no sea igual a la de este hombre, porque entonces allá al final del camino viene algo tremendo, porque Dios no va a permitir eso. Y por eso muchos no creen en los dones, porque hay imitaciones, hay personificaciones, pero eso no le quita la verdad, eso no le quita que hay un verdadero don, que hay dones espirituales
¿verdad? Vamos a decir, verdaderos. Eso no le quita la imitación y la personificación de un don, no quita la verdad de un don. ¿Por qué? Porque hay uno original. Entonces, si hay uno original, por eso vienen las personificaciones, porque hay uno original. Entonces, si hay un billete original, por eso vienen los falsos, porque hay uno original, porque si no, no hubiera ningún falso. Pero como hay uno verdadero, pues entonces usted se da de cuenta que vienen falsos. Estamos hablando de doctrina, estamos hablando de engaño, estamos hablando de personificaciones, estamos hablando de aquellos fariseos cuando dijeron, el Señor les dijo, ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones, ustedes la han invalidado, ustedes han hecho de ella una organización. Pero yo quiero que ustedes la quieran es pura, que como yo la he dado. Entonces, el cristianismo organizado nunca puede proporcionar esa seguridad. No, algunos de ellos dijeron, ustedes vengan y confiesen que Jesús es el Cristo y se han bautizado en la iglesia. El diablo hace la misma cosa. Él mismo cree que Jesús es el Cristo y tiembla, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la imitación está allí. Dios nunca mandó en ninguna parte en la Escritura que hubiera alguna vez una organización. No hay lugar en la Biblia para eso. Adán comenzó una y falló completamente. Y luego Nimrod trató de formar una organización. Si usted es un historiador y usted conoce la historia de Babilonia, lea las dos Babilonias de Islop, usted hallará gran cantidad de luz. Ese Nimrod, este hombre de pecado, tomó a Babilonia, a todas sus pequeñas iglesias hermanas o los lugares circunvecinos, lo cual fue un tipo del cristianismo apóstata de este último día. E hizo un gran lugar enorme y todo el resto de ellos jugaron, le pagaron tributo y allí él construyó una torre y trató de organizar a los hombres, pero falló. Eso le falló completamente. Y Coré en Números 16:1, Coré intentó la misma cosa. Él juntó a todos los levitas y él, algunos de las celebridades, los hombres importantes, los hombres grandes, los hombres santos, y él y Datán se juntaron y dijeron, no es correcto, un hombre tratando de estar por encima de todos nosotros. Y así que ellos juntos trataron de dar comienzo a una organización y vinieron ante Moisés y Aarón, los hombres que Dios constituyó para que guiaran al pueblo. Llegaron ellos ante lo constituido por Dios y intentaron y se juntaron y dijeron, no es correcto. Y así que ellos juntos trataron de dar comienzo a una organización y vinieron ante Moisés y Aarón, a quienes Dios había escogido para la obra, y le dijeron que ellos estaban haciendo cargo de mucho, que toda la congregación era santa y que ellos tenían un derecho en la multitud de consejeros. Hay seguridad. Por supuesto, dijeron ellos, eso no se aplica al cristianismo. Eso es en la guerra. Hay mucha diferencia, ¿verdad?, en lo que se está hablando sobre la guerra y sobre la doctrina, lo que Dios, ¿verdad?, ha colocado para que usted y yo nos debemos guiar por esa su palabra. Entonces ellos querían, ¿verdad?, colocar esta palabra donde no podían, o sea, no debía de colocarse. Ustedes pueden tomar una escritura y decir, Judas fue y se ahorcó, y ve y haz tú lo mismo, si quisieran, pero eso no significa que está correcto. Estamos hablando, ¿verdad?, de cómo usted puede tomar la palabra y ponerla donde Dios no la ha colocado, pues el hombre sí lo puede hacer, pero es muerte,
porque Dios no permite eso. Ahora, Dios había escogido a Moisés y Dios había escogido a Aarón, y era el mensaje del día, y no importaba que también pareciera estar el lado opuesto, era contrario al pensamiento de Dios, y debemos permitir que el pensamiento de Dios sea nuestro pensamiento. Haya en vosotros esta mente, este sentir que hubo también en Cristo, y esta Biblia revela la mente de Cristo, y todo el libro de Apocalipsis llamado el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y podemos ver cómo condena Él esa cosa, cómo Él la hace a un lado, y es Biblia. Entonces, ¿usted quiere conocer los pensamientos de Dios? Pues ahí está en la Biblia, están expuestos. Entonces, debemos seguir y hacer lo que Dios ha pensado, porque Él va allá a lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y por eso esta Biblia declara los pensamientos de Dios. La Biblia nos dice que todo lo que fue escrito es para nuestra enseñanza y para nuestra admonición. Y Coré, yo creo que fue sincero en su acción. Yo creo que el hombre no quiso hacer el mal. Yo creo que fue la ignorancia del hombre que no vio la mano de Dios moviéndose, ni conocía las Escrituras, y esa es la razón que él solo lo redujo al razonamiento. Estamos hablando de Coré. Y eso es así el 90% del problema hoy en día, que tratamos de inyectar en el programa de Dios nuestros pensamientos. Nosotros no debemos pensar en lo absoluto. Él piensa por nosotros. Nosotros debemos rendir nuestro pensamiento a su voluntad para que estemos correctos, porque precisamente por eso es que el hombre es engañado, porque no le ha sido revelada las Escrituras. Entonces el hombre viene y toma las Escrituras, la razona, hace un dogma, una creencia, una organización, una iglesia, lo que usted quiera pensar, pero Dios no acepta eso porque su palabra es pura y Él quiere que se predique su palabra tal cual y como está. Y Él tiene sus trompetas para anunciar sus verdades. Siempre, como hemos dicho, en el tiempo pasado, había un hombre en una torre, y esa era la atalaya. Ese hombre tenía buena vista, buena visión, para ver desde lejos el enemigo y avisarle a la ciudad que se acercaba un enemigo. Para eso ponían en la atalaya. Hoy, Dios tiene trompetas aquí en la tierra, tiene atalayas, mi hermano y mi hermana y mi amigo, advirtiéndoles que hay un peligro cuando usted se deja ser engañado. Porque hay tantas imitaciones hoy de la verdad que usted tiene que buscar la Biblia, escudriñarla y leerla y pedirle a Dios revelación, porque Satán es muy astuto. Él no le va a llegar a usted con otra cosa sino con la palabra, porque Él le llegó al Señor con la palabra. Él le dijo, le nombró la palabra, porque Él conoce la palabra, pero Él no sabía que estaba tratando con el autor de la palabra. No sabe que Él estaba tratando con el creador de los cielos y de la tierra, y con el que lo creó a Él. Él estaba tratando con Él. Quiso engañarlo, dándole lo que vemos hoy, el desastre que hay hoy en la humanidad. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le estaba ofreciendo? Algo que era de Él, algo que Dios hizo para Él y sus hijos.
pero que el diablo con sus artimañas y sus mentiras, entonces hizo caer al hombre allá en el Edén. Y este es el resultado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque la ciencia ha inventado tantas cosas para su destrucción. Para él mismo, el hombre ha inventado tantas cosas para él mismo destruirse. Y Dios va a hacer una renovación en esta tierra porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Para los santos, para los hijos de Dios que permanecerán en esta tierra por siempre. Gracias le damos al Señor por esa restauración que está siendo hecha hoy. Dios está restaurando al hombre caído en su doctrina. Dios está restaurando al hombre porque la manifestación de Dios es, Dios se va a manifestar en sus hijos, en esta carne mortal. Dios se va a manifestar en esta tierra y serán conocidas como en el tiempo apostólico las maravillas y señales que Dios ha prometido para este tiempo, porque ahí entra la restauración del poder de Dios y su autoridad en su iglesia para descubrir a Satán y a sus planes como él lo hizo allá en el tiempo apostólico. Usted lee el libro de los Hechos del Espíritu Santo y usted ve cómo actúa el Espíritu Santo allí, descubriendo tantas artimañas del enemigo, y hoy estamos viendo eso por la gracia del Señor. No dude, Dios ha prometido que iba a traer una restauración y aquí está el Espíritu de Dios en la tierra, dándole ese aliento, hablándole a sus hijos, porque Él nos habla a través de lo que Él tiene programado para hoy. Y ese es el programa también allá. El agente de Dios aquí en la tierra es el hombre. Entonces, cuando Dios se manifiesta en una lengua extraña y hay una interpretación, usted, por el discernimiento del Espíritu, tiene que saber quién está hablando ahí. Si está hablando el que imita o está hablando el original. Entonces, si usted conoce la Biblia, conocerá las características de Dios. Entonces, Dios habla en un solo lenguaje. Él habla según su palabra. Y si usted ve que la interpretación no cuadra con la Biblia, esa es una imitación. Pero usted tiene que tener el discernimiento del Espíritu para saber quién está hablando. Porque son muchos que tienen miedo a las lenguas, a las interpretaciones, a las manifestaciones del Espíritu, que son múltiples. Pero le volvemos a recordar, hay algo original. Hay algo que Dios hizo allá en el principio en Pentecostés y hoy lo está volviendo a hacer. Lo invito para que conozca la voz de Dios, que está hablando en estos últimos días. Y para conocer usted la voz de Dios, usted tiene que conocer por revelación lo que Dios ha prometido para hoy, cuál es el programa de Dios para hoy, cuál es su propósito, porque hay un propósito y la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué quedan las imitaciones? De las imitaciones quedan descubiertas, porque esto fue lo que le pasó a Simón el mago. Esta gente no conocían la verdad de Dios, no conocían nada sino lo que Él les había mostrado para engañarlos. Pero cuando llegó la verdad, entonces hasta el mismo mago ese se entregó. Pero usted sabe para qué se entregó. Para querer sacar el dinero al don de Dios. Ojalá y usted pues esté consciente de que hoy está haciendo lo mismo, pero Dios lo guarde a usted de hacer eso. Porque
El engaño durará por un tiempo, porque la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, no se mantendrán, sino que Dios vendrá algún día y lo ha de descubrir como lo está haciendo hoy. Porque el diablo tiene sus artimañas y el que la conoce es Dios. Entonces Dios se lo revela a usted y le dice, ¿cómo es que actúa el diablo? Usted sabe que Satán es un gran imitador. Recuerde que él estuvo allá, el ángel cubridor. Pero él se rebeló en contra de Dios y cayó. Y él ya tiene un juicio establecido, firmado. Los ángeles serán juzgados, pero él ya tiene su sentencia. Y la Biblia dice que él sabe que le queda poco tiempo. Estamos tratando, mi hermano y mi hermana y mi amigo, de que usted abra los ojos, no para que venga a una religión más, no para que venga a una organización más, sino que vaya a la palabra, a Cristo. Porque a Él es que nos interesa a nosotros mostrarle, es a Cristo la palabra hecha carne aquí en la tierra hoy. Allá crucificaron la carne de Dios, a Jesucristo lo crucificaron. Hoy están tratando de desviar la verdad de Dios, mostrándole algo ficticio, algo que es muy bonito delante de sus ojos, pero que es un engaño del mismo diablo. Entonces, cuando ellos hicieron eso, Moisés se postró sobre su rostro. Estamos hablando de Coreb, Datán y Coreb y a mí. Y se postró sobre su rostro porque él sabía que Dios le había comisionado a él para esa obra. Y dijo, Dios dijo, haz que traigan estos incensarios aquí ante el tabernáculo. Y así que cuando ellos empezaron a mecer sus incensarios llenos de fuego, y el incienso elevándose, Dios les dijo a Moisés y a Aarón, apartaos de entre ellos, salga de entre ellos, porque después él los llamó pecadores incrédulos. Y el pecado es incredulidad en la palabra de Dios. Ustedes roban porque ustedes no creen. Ustedes mienten porque ustedes no creen. Ustedes cometen adulterio porque ustedes no creen. Si ustedes fueran creyentes, ustedes no harían tal cosa. Solo hay dos mantos. Esos son la fe o la incredulidad. Ustedes son controlados por alguno de esos dos. O por el uno o por el otro. Dios en el principio era la palabra y Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él era la palabra, Él es la palabra, y cuando Dios habita en usted, es la palabra de Dios habitando en usted, cuando usted puede acentuar todo lo que Él dice con un amén. Ese es Dios habitando en usted. Es la palabra habitando en usted. Cuando usted cree la palabra, cuando usted cree la palabra que Él predicó desde el principio, no la palabra adulterada, no la palabra híbrida, no la palabra enseñada por el hombre, la palabra revelada por el Espíritu Santo. Ahora, si se fijan estos hombres inocentes con incensarios en su mano, el fuego santo en su mano, Dios abrió la tierra y se los tragó. Y los apartó de Moisés porque Moisés se apartó de ellos. Y Moisés le advirtió a la congregación, no pierdan el tiempo con ese tipo de grupo. Apártense de ellos. Miren ustedes, conocen las Escrituras, el capítulo 16, 17 y 18, y ustedes lo encontrarán allí. Apártense de estos pecadores. Pecadores incrédulos, salgan de ellos, porque ellos van rumbo a la destrucción, y todo lo que ellos tienen. La tierra se abrió y se hundió con estos hombres sosteniendo este fuego santo. Hombres inocentes engañados por el hombre. Ahora, tenemos que ser sinceros con lo que hablamos, porque
Usted tiene una Biblia y usted, si se deja engañar hoy, verdaderamente es porque quiere ser engañado. Estos hombres allá, cuando estaba Simón el mago, pues había aparecido la verdad. Y ahí estaba la verdad acabadita, ¿verdad?, de aparecer en Pentecostés, y fueron descubiertos estos mentirosos. Pero usted carga una Biblia y usted tiene que saber que esa Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y la escribieron hombres. Y esta Biblia le dice a usted cómo es que usted tiene que vivir una vida cristiana. Entonces, cuando esta Biblia te dice que no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, Dios va a jugar en aquel día por esta Biblia lo que él escribió. Y va a jugar aquello, hombres y mujeres, que predicaron esta palabra. Él va a sacar la Biblia, su palabra, que es Jesucristo, y por él va a jugar a cada quien. Por eso, la advertencia está aquí, delante de esta cámara. La advertencia está aquí hoy, para que usted no se deje engañar. ¿Cuál es su doctrina? Como dijimos al principio, busquen los evangelios a ver qué apóstol bautizó en títulos y no en el nombre. Porque acabamos de leer también aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ese es el engaño del Satán, ese es el engaño del diablo, porque él sabe que Dios no acepta su palabra hibridada, no acepta su palabra mezclada, sino tal cual, como está escrita, porque él mismo inspiró a esos hombres para tener cuidado de que su palabra fuera perfecta. Por eso nos paramos detrás del púlpito a predicar la palabra sin miedo, porque sabemos que el autor de esta Biblia es el autor del cielo y de la tierra y de toda sinceridad y verdad. Por eso tenemos que decir la verdad, porque por esta verdad, la Biblia dice que la verdad es la que nos hace libre. No el engaño ni la mentira, ni la organización, ni las organizaciones, nada. Es Dios en su palabra el que lo puede a usted liberar de lo que viene. Estamos en el tiempo del fin. Tome nota. Mire su doctrina. Lea la Biblia y vea si fue la doctrina que Jesucristo predicó a los apóstoles, y los apóstoles creyeron, y los apóstoles que creyeron al Señor, y después que se fue el Señor, antes de irse les dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La pregunta es, ¿la hicieron? Lea el libro de los Hechos y usted se dará cuenta que Dios no falla. Él dijo: las obras que yo hago, vosotros haréis. Y ellos la hicieron. El Señor le dijo a aquella mujer samaritana: busca a tu marido. ¿Sabía el Señor que ya no tenía? Sí lo sabía, pero él quería oírlo de sus labios. Ella dijo: no tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido varios y el que ahora tampoco tienes tuyo. Entonces ella se dio de cuenta que allá había algo bueno. Ese no será el Mesías el que estamos esperando. Esa es la señal mesiánica, mi hermano y mi hermana. Cuando Dios te está exponiendo delante de este púlpito, te está exponiendo cosas que quizás tú no conocías, pero que ahora por la gracia del Señor, Dios la ha revelado, porque Él prometió una restauración de su iglesia
que había caído, Dios la está levantando a un nivel muy alto para él poder mostrarse ante el mundo que lo que él habló y lo que él habla no puede caer en tierra. Entonces, estos pobres hombres inocentes murieron, fueron engañados. Y el Señor abrió la tierra y se los tragó. Recuerden, tenían los incensarios, hombres buenos, hombres que quizás pensaban que ellos estaban seguros de que Datán, Coré eran los hombres que Dios había levantado y eran ministros, ¿sabe? No eran cualquier hombre, eran ministros. Y ellos, estos hombres, fueron engañados con incensarios en la mano, con fuego santo en sus manos, porque se rebelaron en contra de la autoridad que Dios había constituido para que ese pueblo fuera liberado del pecado. Hoy Dios ha traído el mismo mensaje. Salid en medio de ella, pueblo mío, y no seas participantes de sus pecados. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Salid de las organizaciones, salid de los dogmas, salid de la vida falsa, para que no seas participantes de las cosas severas que vienen. Dios te está hablando, mi hermano y mi hermana y amigo. Te queda entonces averiguar cuál es el fundamento de tu doctrina. ¿Es de una organización o es de lo que el Señor Jesucristo predicó cuando Él vino aquí a la tierra? Abre tu Biblia, abre tu corazón y examínate. Y Dios te ayude y abra tus sentidos para que veas la verdad escritural, la verdad que Dios prometió para hoy. Él dijo, salid de en medio de ella, pueblo mío. Esa es la voz de aclamación hoy. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, de su incredulidad. Hoy Dios te está hablando. Queda en tus manos entonces hacerlo. Dios nos ayude para que verdaderamente anclemos en la verdad de su palabra. Ahora hallamos la misma cosa hoy en día, hombres buenos, hombres grandes, hombres preciosos, tratando de predicar la palabra de Dios por medio de alguna tradición hecha por el hombre, cortándole aquí, cortándole acá, y haciendo esto, y vengan acá a unirse a la iglesia, y también su membresía, y mueren espiritualmente con esa palabra en su mano. Ellos tenían los incensarios en su mano, y murieron, fueron engañados. Sal de ese engaño, mi hermano y mi hermana. Dile, Señor, yo quiero que tú me digas, ¿dónde está anclada mi vida espiritual? Revélame, Señor, tu palabra. Y si usted es sincero, Dios se la va a revelar. Ellos no le podían creer al mensajero de Dios o su mensaje de aquel día. Ellos no podían entender por qué un gran Dios no obraría con todo un grupo de gente y solo lo minaría en un solo hombre. Es lamentable. Lo que está pasando hoy, está pasando ayer. Así como este hombre engañó mucha gente, Simón el mago, con su cosa, allá fue un mago. Hoy es gente con la Biblia en la mano engañando, porque son organizaciones, y tome a Dios en su palabra y Él le va a decir cuál es la doctrina verdadera. Aquí están los pensamientos de Dios, aquí está la voluntad de Dios, búsquela, tómela, y Dios abra su corazón y le haga ver la revelación que Dios quiere que usted sepa. Oremos
y continuamos después con este tema porque es muy importante. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando tu palabra ha sido dicha, cuando tu palabra, Señor, ha sido declarada. Señor, para aquellos que, Señor, no conocen esta verdad como aquel hombre había engañado a mucha gente porque la verdad no estaba. Pero, Señor, tu verdad ha llegado. Tú has prometido la restauración de todas las cosas. Y la estamos viendo con nuestros propios ojos, oyéndola con nuestros propios oídos. Tú has cumplido lo que has prometido. Gracias te damos. Mira los corazones que han oído, Señor, ayúdalos. Que ellos conozcan tu verdad, Señor. Ten misericordia de nosotros. Que conozcamos tu verdad y andemos caminando por ella. Bendice a esta gente que ha oído, Señor. Ábrele su corazón. Y si están enfermos, Señor, del alma, sánaselas. Y si están enfermos de sus cuerpos, Señor, tú eres Jehová, nuestro sanador. Tú estás aquí en la tierra ahora, haciendo tus maravillas, Señor. Gracias te damos. Bendícenos, Señor, ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Sé con cada uno de los que han oído tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.